Sí. Sí, gloria a Dios. Aleluya. Ese tema se llama, hermano, camino de muerte. De por sí el tema ya es tremendo. Es el título del tema tremendo. Sí. Vamos a ver ahí el Deuteronomio capítulo 29. Aleluya. 29, 16 al 21. Amén. Aleluya. Leamos ahí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata, de oro, que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuya corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Sí. Camino de muerte. Medio. Porque ustedes saben cómo habitamos en la tierra de Egipto. ¿Sí? Y cómo hemos pasado por el medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos, de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón, mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca y ajenjo. Una persona puede tener, o una nación, puede tener raíz que produzca hiel y ajenjo. Lo que decía el Señor ahí. Y suceda que que tenga esa raíz que está produciendo hiel y ajenjo, suceda que al oír las palabras de esa maldición, porque hay una maldición ahí, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Si hay una maldición, él va a bendecirse de todos modos. O sea, seguir haciendo lo malo, no apercibiéndose exactamente de lo que está pasando, sino a un camino de muerte, hermano. Dice bien. ¿Por qué? Porque su corazón se aparta de Dios. Esto trata de un individuo entre el pueblo elegido de Dios que se aparta del Señor, que se aparte del Señor. Se le dio una promesa y bendición al pueblo de Israel en conjunto, es decir, a todos, como un grupo colectivo o nación. Ustedes lo saben. Una persona del pueblo escogido de Dios participaba de las bendiciones prometidas. Oye bien, participaba de las bendiciones prometidas solo cuando entraba en una relación de fe con Dios y perseveraba en esa relación. Cualquier persona de Israel, que apartara su corazón de Dios podía perder la vida eterna y la bendición temporal. Israel eran de Dios y luego se apartaron de él y persistían en salirse con la suya. ¿Qué pasaba?
alguna para el perdón de pecado. Sí, solo podían esperar la ira de Dios y que Él borrara sus nombres de debajo del cielo. Ya no hay más perdón por cuanto camina sin apartarse del camino de muerte, camina en un camino de muerte. Se aparta su corazón de Dios, ¿sí? Creyendo y engañándose a sí mismo de que Él está bien, cuando no hace caso de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene bendiciones, muchas bendiciones, pero también tiene maldiciones. ¿Sí? ¿Sí lo creen, verdad? Sí. Porque lo dice la palabra de Dios. Sí, lo dice. Las bendiciones son acondicionantes. Si obedecieres atentamente, aleluya. O sea, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Él va a decir, Él se va a bendecir Él solo. Él se va a bendecir solo, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed, emborrachándose, virtualmente hablando, quite la sed. ¿Sí bien? Ahora, ¿cuál sed? La sed de Dios. Tendré paz a la dureza de mi corazón. Entre el pueblo escogido de Dios habría los que andarían en su camino pecaminoso, pero ellos afirmarían tener paz. De igual manera, el Nuevo Testamento habla de los que están en la iglesia, que fingen tener paz, salvación y vida eterna, pero no se esfuerzan por seguir la voluntad de Dios. Dios dice que no es válida la profesión de salvación de ellos y los compara con una raíz que esparce corrupción y muerte como un veneno por toda la congregación. Vendrá un juicio terrible sobre estas personas. ¿Por qué es eso? Porque el camino de muerte. Porque su corazón se aparta de Dios. ¿Sí? Amén. Se aparta de Dios. Podría haber en las iglesias, en la iglesia conjunto, gente que se haya apartado del Señor y que su vida esté produciendo hiel y ajenco. Son cosas amargas, ¿verdad? Entonces, eso tiende a contaminar, hermano. ¿Sí o no? Sí. Entonces, Él se bendiga. No, estoy bien. Hay quienes pueden decir, pero si yo no hago esto ni hago aquello malo, y haciéndolo, cree él que va rumbo al cielo, cree él que va en el camino de la vida eterna, pero no es así. Va en un camino no de vida, va en un camino de muerte. ¿Qué tan importante es que tú y yo nos examinemos constantemente, hermano? Es bien importante. A Dios le interesa mucho. A Dios le interesa mucho tu alma. ¿Sí? Jesús derramó su sangre por ti. Tú eres comprado a un precio de sangre muy alto. Amén. Y por eso Él se esmera en purificar tu corazón y tu mente. Él no quiere que te pierdas. Imaginas tú que compras tú un carro y lo dejas en una bajada para que se vaya al mar o al río. ¿Verdad que no? Te costó dinero. Aunque eso fue de comparación, me das un carro aquí en la tierra, un carro. Tú no quieres que le pase nada a tu carro, está bien nuevecito, está bien bonito. Sí, tú lo quieres porque te sirve para transportarte. Dios, habiendo pagado a través de la sangre del Cordero por tu vida, por tu salvación, Él no quiere que te pierdas. ¿Sí? Y va a hacer todo lo que Él tiene para ti, para mí, para bendecirnos, para fortalecernos. Ciertamente nos pusieron en este lugar probatorio que es la tierra, ¿sí? Para que una vez, habiendo sido probada la fe de su iglesia, Él venga por su cuerpo y se lo lleve al cielo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Eso, Dios está interesado por ti. Dios se interesa por ti. Dios te bendiga. Aleluya. Gloria al Señor. Mira la dedicación de Dios sobre tu vida. Él está en la reunión en donde se le alaba y se glorifica su nombre. Él está en la quietud de tu alcoba, Amén. hablándote al oído, hablando a tu corazón.
recomendándote la palabra, la presencia de Dios. Se derrama cuando tú invocas su nombre de corazón. Que cuando uno canta al Señor, no llora. Cuando uno canta al Señor. Una vez hace años yo solito aquí me sacar la guitarra, que se a cantar la más. Ya cuando iba a todas las que me sabían, pues decía yo no sé por qué estaba llorando. ¿Por qué estoy llorando? Es que el Espíritu Santo me agrada que estés en comunión conmigo. Sí, aleluya. Querido Dios. Jeremías capítulo 2. No, 7:22, perdón. A 28. Sí, 22 a 28. Aleluya. Amén. Adelante. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas del día que los saque de la tierra de Egipto. Mas estos les mandé diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros seréis por pueblo. 28. Y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fueron cortadas. Y la boca de ellos fue cortada. Sí. Aleluya. ¿Qué les mandó diciendo el Señor a los israelitas? ¿Cuál es el mandato que les dio? Que escucharan su voz. Y lo que tenemos que hacer nosotros, hermano, es escucharla. Amén. Es lo que nos manda el Señor: escuche mi voz, porque te voy a dar instrucciones, porque te voy a decir cómo debes de vivir. Te voy a decir tantas cosas que quiere decir ese Señor. Tantas, muchas. Qué bien. Esto les mandó: escuchen mi voz y seré a vosotros por Dios, y ustedes me serán por pueblo, y caminen en todo el camino que les mandé. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Nos va a ir bien, hermano. Sí, nos va a ir siempre bien si oímos la voz de Dios y caminamos en el camino que Dios nos mostró. ¿Sí? Pero dice el 24: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. ¿Y hacia dónde fueron? Hacia atrás y no hacia adelante. Ahora, en no caminar al Señor, ir hacia atrás es un retroceso. ¿Sí? Solamente los valientes, los violentos darán el reino a los cielos. ¿Sí? Porque el que se regresa para atrás, el que se vuelve atrás, no agradará su alma. Aleluya. Entonces, cuando se regresa, ¿en qué camino va? En un camino de muerte. Amén. En un camino de muerte. Porque dice: les hablé, 25, desde el día que vosotros, vuestros padres, han salido de la tierra de Egipto hasta hoy, y yo os envié todos los profetas mis siervos. ¿Cuál sería el día de hoy? El día de salvación. ¿En qué tiempo estamos? Dice aquí, desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy,
¿Cuál es hoy? Hoy, ahorita en los tiempos que estamos, Hoy domingo. ¿Qué día estamos? a 9. Hoy domingo 9 Febrero. de febrero. Bien. 2020. Todavía está enviando a profetas y a siervos, los está enviando de temprano y sin cesar a las gentes. Los está enviando, pero muchos van a hacer caso, pero muchos no van a hacer caso. Y esos van en el camino de muerte. Lo dice la palabra de Dios, hermano. Porque dice, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero aunque les digas, no van a oír. No van a oír. No van a hacerte caso, hermano. Los llamarás, no te responderán. Algunos van a decir, sí voy, pero no van a venir. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, se murió la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. ¿Qué fue cortada? La verdad. Ya no va a ser verdad, va a ser mentira por lo demás. Ahora, qué tremendo, hermano. Pereció la verdad, se van a alimentar de la mentira. ¿Sí? La verdad nos hizo libres. Pero como no hay verdad, ellos no son libres porque no quisieron, no porque Dios no quiera salvarlos. Hay un texto que dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y habla del género. Dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. que nadie perezca, Procedan al arrepentimiento. Muy bien. Vamos a leer, hermano, en Efesios capítulo 2, verso 1 y 2, Nuevo Testamento. Dos, 1 y 2. Amén. Adelante. Después, pasados 14 años. 2, 1. Efesios 2, 1. Efesios 2, 1. Oh, sí. Oh, sí. Y él estaba en y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué hace ese espíritu en los hijos de desobediencia? ¿Para qué? Para amar. Dice, esos versos revelan una de las principales razones por las que los creyentes deben tener misericordia por todos los que aún viven en transgresiones y pecados. Qué lástima que hay tantos jóvenes que están perdidos sin Dios, sin consuelo, ¿verdad? Están atados. Todos los que están sin Cristo, todos los que están sin Cristo viven bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás. Aleluya. Que le ciega la mente a la verdad de Dios. Que le ciega la mente a la verdad de Dios. Por más que les digas, mira, Jesucristo es el que fue a la cruz por ti, el que murió por ti, el único que te puede salvar. Dice la Escritura, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Estas personas están esclavizadas al pecado y a los antojos de la carne, es decir, la naturaleza pecaminosa. Debido a su condición espiritual, las personas que no están regeneradas no pueden entender ni aceptar la verdad de los ser por la gracia de Dios. No te maravilles, te incomodes cuando una persona no entiende la palabra, no entiende lo que tú les dices, no captan la verdad porque están cerrados sus oídos a la verdad, hermano. Porque alguien lo cegó. Alguien cegó a estas personas, ¿verdad? El Dios de este siglo cegó los ojos de los incrédulos para que no resplandezca la luz de la gloria. Así es.
de Cristo. Aleluya. Los creyentes deben considerar a todos desde la perspectiva bíblica. Los inmorales y orgullosos son dignos de las y a Satanás. Una persona es orgullosa, no tiene compasión, porque hay unas cadenas fuertemente arraigadas en su corazón y en su entendimiento para no escuchar la verdad. Y son esos, inmorales, orgullosos, vanidosos, antiguos. ¿Sí? Los que están sin Cristo son todavía responsables de sus pecados. Todavía no se les disculpa, se les exime de sus pecados. Porque Dios da a cada ser humano una medida de luz y de gracia para que puedan buscarlo y escapar de la esclavitud del pecado por la fe en Cristo. La conciencia es puesta a todo el ser humano y la conciencia les dicta o los juzga cuando hacen una cosa buena o cuando hacen una cosa mala. Ahí está. Entonces nadie va a decir delante de Dios, del juez, si no se arrepienten: yo no sabía que esto era malo. Todos saben. Todos sabemos que una cosa es mala, aún que nos conocemos a Cristo, sabemos que yo era malo. ¿Sí? ¿Verdad que no estamos ignorantes de eso? Aleluya. Filipenses capítulo 3, verso 17 al 19. Amén. ¿Qué dice? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora les digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Que solo piensan en lo terrenal. En lo terrenal. Solo piensan en eso, hermano. Ahora, Pablo era Pablo una persona irreprensible. Quiere decir que no había reproche en su vida, hermano. Él dedicado al Señor. Él sabía que estaba haciendo lo correcto. Tú y yo tenemos que saber si lo que estamos haciendo es correcto o no. Hermano, hay una palabra que está en la semana. Y quiero saber, porque llevo esa palabra ahí de la conversación, de lo correcto. Si no haces lo correcto ahora que puedes, nunca lo vas a hacer. Si no haces lo correcto ahora que puedes hacerlo, nunca lo vas a hacer. Porque es el tiempo de Dios sobre tu vida. Porque vas en el camino de Dios, vas en el camino de la vida de Dios que el Señor nos ha mostrado. Entonces tenemos que hacer eso, hacer lo correcto. Y el que está a tu lado hace lo correcto, ¿sí? Aleluya. Aleluya. Dice: imítenme a mí. Para que alguien diga, imítenme a mí, es que era irreprensible. Él se ponía de ejemplo. Qué duro, hermano. Para ponerte de ejemplo, ¿qué tiene que pasar? Tienes que pasar por muchas cosas. Pero tu fidelidad a Dios te va a librar de todas las dificultades que se puedan presentar en tu vida. ¿Sí? Y podrás ser ejemplo. Porque Él dice: imítenme a mí, agárrenme como ejemplo. Nadie. Pero dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, ¿sí? Se compungía, se dolía, porque eran enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales, ¿qué será? Perdición, muerte. Los que son enemigos de la cruz de Cristo, fíjate, pues, el sufrimiento de Cristo en la cruz, va en un camino de muerte, hermano. Terrible. ¿Cuál es su Dios? Su vientre. ¿Qué quiere decir eso? Buenos manjares, buenas comidas, buenas bebidas. Eso es lo que ellos quieren, nada más disfrutar de la vida.
Y como dijera una parte de la Biblia, comamos y bebamos que mañana moriremos. No. El que está en Cristo no morirá eternamente. Aleluya. Va a dormir un poco nada más y después va a despertar a la vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Qué hermoso, hermano. Bendito Dios. Saber que tenemos una esperanza guardada en los cielos. Aleluya. Por eso estamos, ¿verdad? Estamos viendo el rostro del Señor. Lo más factible, cuando habla Pablo de los enemigos de la cruz de Cristo, lo más factible es que esos enemigos eran supuestos creyentes que corrompían el evangelio con su vida inmoral y las falsas doctrinas. Y de eso hemos visto que hay mucho. ¿Eh? Desafortunadamente sí es. Una de las claves de la grandeza de Pablo era el ser un hombre de intensos sentimientos cuyo corazón se conmovía profundamente cuando se tergiversaba el evangelio o cuando estaban en peligro aquellos a quienes él servía. Él tenía celo, hermano. Él se angustiaba cuando veía que alguien estaba tergiversando el evangelio en aquellos que él evangelizó. Sí. No me indigno yo, dijo Pablo. Sí. Y él tenía peligros por donde quiera, Sí. pero todo lo sufría por amor al Señor y a su iglesia. Amén. Veamos ahí, hermano, primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 al 4. Primera de Pedro. Verso 1, 4, 1 al 4. Amén. A ver qué dice. 4. Verso 1, 4. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los Sí. esparcidos de la dispersión en el A ver, chica, la cita 1, 4. es primera. No. Primera. 4, 1. 4, 1. Cristo. puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos Del mismo del pensamiento. mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y Abominables idolatrías. idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no Corréis. corréis con ellos en el mismo desenfreno De desilusión. de disilusión y os ultrajan. Así es. Ármense de este mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea que muchas veces se padece en la carne para poder dominar, controlar los deseos pecaminosos de la carne. ¿Amén? Sí. Entonces, ya no vivir el tiempo que resta, el tiempo que tienes ya en la carne, sí, el tiempo que tienes ya de vida, ya no vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Ya basta el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Por qué les agrada a los gentiles? Cuando estás en fiestas, cuando estás embriagándote, haciendo cosas terribles, hermano, al mundo le agrada. Pero una vez que aceptaste la bendición de Dios, aceptas a Jesús como tu Salvador personal, ya no debes andar en esas corrientes, ¿sí?
en esas concupiscencias, ¿verdad? Sí. Entonces, mire, esos son caminos de muerte. Quien no se arrepiente, ahora no hay la grada, si no se arrepiente, pues va a ir allí, al infierno. Porque andan en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, disipación y abominables idolatrías. Es un camino de muerte que lleva a Dios. Tú lo sabes bien. Y te ha nacido en tu corazón advertirle a esa persona que tú conoces de que su fin es camino de muerte. Y el Espíritu Santo te ha enviado con ellos para decirle: detén un poco tu caminar en el pecado y arrepiéntete, porque darás cuenta a Dios de todo lo que estás haciendo mal. ¿Sí? Hay unos básicos extraños que ya no acuerdas también con ellos, en el mismo desenfreno de disolución. ¿Pero qué van a hacer ellos? Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ya se consideran vivos los que reciben a Jesucristo, los que están en el camino de Dios. Ya se consideran muertos a los que no se quieren arrepentir. Muertos. A juzgar a los muertos. Aleluya. ¿Crees eso, hermano? Así es de que el tribunal para los creyentes y el trono blanco para los otros que faltan ahí. Tremendo, hermano. La sentencia está dura. Idos malditos al infierno, preparado para el diablo y sus ángeles. Santo Dios. Tremendo, hermano. Los que voluntariamente sufren por causa de Cristo encuentran más fácil resistir el pecado y seguir la voluntad de Dios. Se han unido con Cristo y han tomado su cruz. Como resultado, el pecado pierde su atractivo y la voluntad de Dios cobra suprema importancia. Este principio espiritual surtirá efecto en la vida de todos los creyentes. Obedecer a Dios, aunque implique sufrimiento, burla o rechazo, fortalecerá moral y espiritualmente al creyente, que recibirá de Dios más gracia. Habrá gente que vitupere a los hijos de Dios. Sí. Pero el mundo piensa que siempre lo conviene. Yo he vencido al mundo. Sí. Aleluya. Veamos ahí, hermano, de segunda de Pedro 2:9 a 22. Amén. Aleluya. ¿Qué sabe el Señor? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio? Reservar a los injustos. ¿Sí? Injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que andan en licencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal a las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacían de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado en la codicia y sus hijos son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando
con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por uno hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué es el cieno? Lodo. Es el lodo. Vamos a algo muy fuerte aquí. Está hablando aquí la palabra de Dios de aquellos que recibieron la verdad. Y a aquellos al Espíritu Santo de Dios. Porque por el Espíritu son convencidos. El Espíritu convence de pecado, de justicia y de su justicia. Y Él los lleva a Cristo. Amén. Y Cristo intercede por él ante el Padre. Cristo viene a morar en el Espíritu Santo ahí, en el corazón de las personas salvadas. Pero ¿qué pasa? Cuando se enredan otra vez en las concupiscencias, se enredan otra vez, ya habiéndose escapado, hombre, del juicio, del infierno. Se enredan otra vez y vienen, hermano, a incorporarse al camino de muerte que tenían antes. Y a un peor estado. Y en un estado peor. ¿Cómo sería peor? Hay muchas maneras de poder imaginar cómo es peor. Con enfermedades horribles, penosas, sangrientas, a saber de qué tipo, hermano. ¿Por qué? Porque dejaron el camino correcto. ¿Sí? Dice que Él sabe librar. ¿Sabe el Señor librar de tentación? ¿Verdad que sabe el Señor librar? Amén. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, a un adicto. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Desprecian el señorío del Señor. No quieren que los gobiernen, quieren gobernar así solos. Son atrevidos, son contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Ellos les vale. Ellos dicen cosas terribles en contra de las potestades angelicales. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero dice, estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa de destrucción, perecerán en su propia perdición, camino de muerte. La respuesta de Lot a la maldad y la inmoralidad que lo rodeaba llegó a ser una prueba que determinó su propia liberación y su destino eterno. Dios rescató a Lot porque rechazó la maldad y sintió repulsión por la vida perversa de los malvados. Sí, hombre con hombre y mujer con mujer, para recibir a su pueblo, y para derramar su ira, ellos no tenían principios morales. Cuando Cristo vuelva para recibir a su pueblo y para derramar su ira sobre la impiedad, reunirá consigo a los que en su iglesia visible, a causa de su fe y amor por él, están como Lot, atormentados por la conducta sensual. Eso es lo que se refiere realmente. La vida perversa y el pecado evidente dentro de la sociedad se puede a sus fieles creyentes de las personas inmorales y perversas en cada generación. Aleluya. Bendito Dios. Y dice aquí, cita que ellos han dejado el camino recto y se han ido por el camino torcido. Se extraviaron siguiendo el camino de Balaam, el cual amó el premio de la maldad. Lo hizo por dinero. Fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando por voz de hombre, refrenó
la locura del profeta. Esos, hermanos, son fuentes sin agua, nubes arrojadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. El camino de muerte. Amén. Camino de muerte, no se van a escapar. No va a haber escape. Ellos, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente, ahí dice dónde entra el asunto de que los convertidos, los que han entendido y sabido la verdad, se les ha dado el conocimiento de la escritura, de la palabra de Dios. El propósito de eso en sus vidas, ellos, los que habían huido de los que viven en error, ellos se ven apartados, ¿sí? Y seducen a estas personas, a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error, prometen libertad y están esclavos, Señor. Es absurdo eso. Ciertamente, si habiendo ellos escapado a las contaminaciones del mundo y por conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ay, Dios. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Qué terrible irresponsabilidad, hermano, para los que tenemos la palabra de Dios, para los que sabemos que el regresarnos va a ser un camino de muerte, una tortura en el infierno terrible. Por eso es que anímate y anima a los demás a que perseveren en la fe de Cristo, hermano. Amén, aleluya. Que no se estén entreteniendo, porque el tiempo que pierdes en buscar a Dios nunca lo vas a recuperar. Si no vas a recuperar, en este caso de que te alejas, te enfrías y ya no regresas. Cuidado con eso. Una vez que se vuelve atrás, hermano, es muy difícil regresar. Dios espera al que regrese. Y dice: yo no quiero la muerte del que muere. Deje limpio su camino. El hombre limpio sus pensamientos y vuelve a Jehová. Y a Dios nuestro pues será amplio en perdonar. Entonces Él no quiere que se muera en pecado, porque sabe que la eternidad es muy larga, atormentado por toda la eternidad. Qué cosa tan terrible, hermano. Entonces, ánimos, porque si se regresa, hermano, dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse de nuevo. El que es santo, y el que es inmundo, sigue inmundo todavía. Aleluya. Y en el camino de Balaam se refiere a un amor por la honra y la ganancia material escasas del pueblo de Dios. Pedro pone de relieve que la inmoralidad sexual, el amor a la honra y la codicia del dinero caracterizan a los falsos maestros y predicadores. Aleluya. 16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Dios va a abrir la boca de aquellos, hermanos, que ni en cuenta tienen. O sea, ni creen que Dios les va a hablar a esa persona. Balaam nunca pensó que una burra iba a hablar, pero lo hizo Dios para refrenar la locura. No había un profeta ahí cerquita. Usó la burra. Sí. Así de que, bueno, cuando Dios te dé una palabra para alguien más, porque eso puede ser para refrenar la locura de aquella persona si está en pecado. Así, ¿sí? Si no le gustó, pues tú cumpliste con el Señor. Si te odió, tú cumpliste con el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tremendo, hermano. ¿Sí? No cabe duda que Pedro cree en los milagros relatados en el Antiguo Testamento. Actualmente los autoelegidos, es un milagro que la obra hablara, ¿no? Actualmente los autoelegidos críticos de la iglesia con arrogancia se burlan de los milagros relatados en la palabra de Dios y consideran ignorantes o ingenuos a todos los que creen en ellos. Sin embargo, el auténtico Hijo de Dios cree en Dios y acepta todos los milagros de la Biblia. También cree que en la actualidad Dios hace milagros en respuesta a las oraciones y a la fe de su pueblo. ¿Verdad que sí? Amén. Creemos en los milagros de Dios, Amén. porque los hemos visto, ¿no? Bendito Dios. Dice bien, cuando dicen que se escaparon, dice: ciertamente si habiendo eso escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Es evidente de esos versos lo que quiere decir
que algunos de los falsos maestros una vez fueron redimidos del poder del pecado y luego perdieron la salvación. Aleluya. Vamos a ver ese hermano. Porque dice, espérenme, más adelantito. Ahorita vamos a seguir ahí en 2 Pedro 3:3 al 7, a la otra vuelta, ¿verdad? 3:3 al 7, ¿qué dice? Adelante. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aleluya. Está contaminado la tierra, ¿verdad? Y el cielo también. También porque va a ser destruido el cielo. Debido a que el pecado ha contaminado el cielo y los cielos y la tierra, Dios ha decidido destruirlos. Ese día vendrá con tanta seguridad, hermano. Con tanta seguridad como vino el diluvio en los días de Noé. La intervención de Dios para purificar la tierra por fuego significa que no dejará que el pecado quede impune para siempre. Él va a venir a hacer juicio para purificar la tierra. Aleluya. Entre los Judas 1:17 al 19, tenemos tiempo. Gloria a Dios. 17 al 19, dice. Amén. Adelante. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Sí. Y sí. Burladores, ya, estamos en el último tiempo. En el postrer tiempo, en el último tiempo, que andarán según sus malvados deseos. ¿Es actual eso? Sí. ¿En qué camino están ellos? En un camino de muerte, hermano. ¿Sí? Estos son los que causan divisiones. Una persona que está en ese asunto de la sensualidad son los que causan divisiones, que le hacen caso a la carne, al alma. Sí, es que mira esto y que mira que te andan haciendo, no, mejor no hagas esto, mejor no vayas allá, mejor no hagas esto otro, y te están apartando, haciendo que te dividas, hermano. Aleluya. Los sensuales, lo que no tienen a quién, Al Espíritu. porque el Espíritu es siempre quiere unirnos, ¿no? Jesús, el Señor dijo, para que todos sean uno como tú y yo somos uno. Uno en mí, porque yo, en la unidad. Entonces el Espíritu, los sensuales que no tienen Espíritu quieren dividir, o sea, desunir. El Espíritu, no dice el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Y si bien, en el 12, ¿qué dice el verso 12? Sí. Estos son manchas en vuestra ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y el 3 también. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿No es un camino de muerte ese? Sí. Es un camino de muerte definido exactamente, ¿no?
por la palabra de Dios. Son manchas en vuestros ágapes, en las fiestas, que comen con nosotros, dice. Se apacientan a sí mismos, ellos son quienes ellos se apacientan a sí mismos, no ellos los apacientan. Son llevados de acá para allá, nubes sin agua, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Está reservada eternamente para ellos la oscuridad de las tinieblas. ¿Por qué dice 2 veces muertos? Porque la primera muerte espiritualmente y Muertos la... en el cuerpo. en la- Ahora vamos a ver esto. Vea 5:24 de Juan, de Juan. de San Juan, sí. Es lo que quería decirles, hermanos. La segunda muerte, ¿no? 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 5:24 Sí. dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Note, ya por escuchar la palabra de Dios y creer en Jesucristo pasa de muerte a vida. Ahora, dice bien, pero después se separaron de Cristo para pasar de vida a muerte. Murieron ahí. Estamos hablando todavía hablan, todavía corren, todavía piensan. Ya murieron ahí. Espiritualmente. Sí, de 2 veces muertos ahí. Ahora, la otra muerte en la dimensión espiritual. ¿Sí? Qué bien. Los falsos maestros fueron otro tiempo creyentes en Cristo que habían pasado de muerte a vida, pero después se separaron de Cristo para pasar de vida a muerte. Entonces, vemos, hermano, que una persona que se aparta de Cristo pasa a la muerte, habiendo sido vivificado por la palabra de Dios, pasa a la muerte. Y entonces esos son muertos espirituales, pero 2 veces muertos. Hablando aparte de la otra muerte. Es tremendo, es esto, hermano. Pasó de muerte a vida, y luego de vida pasó a muerte otra vez. O sea, regresó otra vez al lodo. Regresó otra vez al hombre. Camino de muerte. Todas las justicias que hizo antes, desde la Escritura, no le serán recordadas porque hizo cosas injustas al final. ¿Sí? Bien. Veamos ahí en Proverbios 14:12. Vamos terminando. Proverbios 14:12. Gloria a Dios. Amén. Adelante. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sí. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No es que le parezca a él el correcto. A él le parece derecho, pero es un camino de muerte. La sabiduría es un fundamento deficiente para determinar lo que es verdadero o falso, bueno o malo, digno o indigno. La revelación escrita de Dios es la única fuente infalible para determinar la senda derecha de la vida. El camino humano tiene en sí las semillas de la muerte. El camino de Dios es el único que lleva a la vida eterna. No, mira, es que es mejor de esa manera. No, si no está escritural, no hay fundamento bíblico. Es que tiene que ser de esta manera y de esta otra, es que tienes que hacer esto otro y que tienes esto. No. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Mateo 7:13, última cita. Gloria a Dios. Mateo 7:13 al 14. Amén. Adelante. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta el que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y pocos son los que la hallan. Sí.
entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué es estrecha? Porque hay Pues tú puedes pasar libremente por un camino que esté, ay, pues pego acá y pego allá y me tropiezo aquí y me pego acá arriba y ¿qué tremendo es? tenemos que despojarnos de lo que no le agrada. De lo que no le agrada. Ese camino es cabroso, es para quitarte las esperanzas, ¿cómo se dice? Sí, dejar todo. Pues dice estrecho porque hay muchas dificultades, hay pruebas con la familia, con los de afuera, con los de adentro, en todos lados, ¿sí o no? Con la situación, que hasta en el cuerpo sufren enfermedades. Aleluya. Es una prueba de parte de Dios, hermano. Sí. Yo le dije a mi hermano, ¿por qué está enfermo? Por dos cosas. Puede ser por dos cosas. Por prueba, por pecado. Sí, no hay más. Entonces hay que examinarnos si lo que hay en realidad, si hay enfermedad del cuerpo, porque es, Señor, revélame. Si es por prueba, para orar y soportar con tu ayuda esto. Sí, pero sí hay no, pero si es por causa del pecado, hay que examinar más. A ver, Señor, vamos a hacer cuentas en mí, ¿dónde está? ¿Dónde te fallé? Para arrepentirme y pedirte perdón de rodillas, chillarte, llorarte, qué sé yo, para pedirte misericordia y perdón, y si ese pecado, confesarlo. Entonces, si hay un pecado para ahí, confiese, para que sean libres. ¿Sí? Aleluya. Cristo enseñó que no se debe esperar a que la mayoría lo siga en el camino que lleva a la vida. Relativamente pocos entran por la humilde puerta del arrepentimiento genuino y se niegan a sí mismos para seguir a Jesucristo, esforzándose sinceramente por obedecer sus mandamientos, buscando de veras su reino y su justicia y perseverando hasta el fin en la fe verdadera, la pureza y el amor. En el sermón del monte, Jesús describe las grandes bendiciones que acompañan al discipulado en el reino de Dios. Pero también insiste en que sus discípulos no escaparán de la persecución. Además, contrario a lo que predican algunos evangelistas al afirmar que salvarse es una de las cosas más fáciles del mundo, Jesús enseñó que seguirlo a Él implica serias obligaciones con respecto a la justicia, a la aceptación por los enemigos y a la negación de sí mismos. Hermano, cuando usted se asunta ahí, que crees en Jesucristo, tu misma familia te persigue. ¿No dice la Escritura? Y los primeros enemigos serán los de tu casa. Vamos a ver. Aleluya.